Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Tragedia. 3 hondureños mueren en naufragio y 4 más están desaparecidos en las costas de Veracruz, México. Persisten las lluvias en el país. Copeco emite alerta verde para 10 departamentos y Francisco Morazán se mantiene en alerta amarilla. Hondureños pierden su poder adquisitivo, según informe del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Muy buenas noches, Honduras. Gracias por informarse con 11 Noticias, emisión estelar, lunes 23 de mayo de 2022. Jonathan Girón, buenas noches. Buenas noches, Andrea, a usted y a todos los televidentes que nos sintonizan a través de las pantallas de Canal 11 y las frecuencias de Radio Visión Honduras. Es un placer informarles a esta hora de la noche de lo más relevante de las noticias tanto a nivel nacional como internacional. Pero antes le presentamos nuestro segundo bloque de titulares. Diputados piden se investigue fuga de lluvias en Palmerola. Alcalde capitalino Jorge Aldana anuncia que con millonario préstamo habilitará el Trans 450. Esto y más, a continuación, en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos esta noche con información lamentable. 3 migrantes hondureños mueren en un naufragio y 4 más se encuentran desaparecidos en las costas del estado de Veracruz, en México. Al menos 3 hondureños murieron y 4 están desaparecidos al volcar una lancha en la que viajaban clandestinamente desde un río hasta el Golfo de México, informaron autoridades del estado de Veracruz. El gobernador de ese estado informó en sus redes sociales que aún están haciendo búsquedas. Desde el 6 nos coordinaremos con la Marina, la Secretaría de Gobierno, el Ayuntamiento de Agua Dulce y Seguridad Pública para atender el muy lamentable accidente que sufrió una lancha de 25 pies. Donde está hasta el momento, se conoce el fallecimiento confirmado de 3 personas por ahogamiento, 4 aún no localizadas y 4 rescatadas de hombres: Wilmer Escoto, de 41 años, José Perdomo Barahona, de 16 años, Francisco Castañeda, de 39 años, y Mauricio Galdamex Espinosa, de 12 años. Todos originarios de Honduras. Seguiremos con las tareas de rescate. México ha multiplicado sus controles en las rutas que siguen los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Sin embargo, consideran que a pesar de los riesgos en la ruta migratoria, las personas siguen movilizándose, convirtiéndose en un flagelo imparable por la necesidad de cambio que tienen los hondureños. Las personas en las ansias de querer salir de la pobreza, en la que, ni no de la pobreza, sino de la miseria, se van en las hordas migratorias, se van en las caravanas o se van de manera individual, pero el asunto es salir de la situación que tiene Honduras, porque no hay, como le vuelvo a repetir, ninguna esperanza para poder salir de la miseria en que estamos. Hay quienes sostienen que la falta de políticas públicas para resolver el tema de la migración no son suficientes, porque diariamente siguen saliendo en pequeños grupos hacia las fronteras en busca de mejores oportunidades. No hay una estrategia clara, un programa claro, simplemente aquí están improvisando. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Y es que es la extrema pobreza que experimentan miles de hondureños lo que los impulsa a cruzar las rutas de la muerte hacia los Estados Unidos, las veces que sean necesarias, hasta alcanzar su sueño de una vida mejor. Es así que expertos en migración expusieron sobre una familia en particular que ha sido retornada en 3 ocasiones y siguen repitiendo que continuarán intentándolo. Este es un núcleo familiar compuesto por una pareja y 4 menores de edad. Cuando hacemos las encuestas de entrada al país, nos sorprende cuando más del 85% de las personas que son deportadas nos dicen que van a regresar. Nos encontramos en algún momento una familia con 13 veces de intentar
irse para Estados Unidos 13 veces siendo deportados. Tampoco tienen arraigo aquí, que habían vendido sus pequeños bienes en las comunidades y que al quedar sin nada, pues no tienen nada que les pueda atar al país. Precisamente en relación a las lluvias, vamos ahora con Odaly Urbina completamente en vivo porque persisten las tormentas en el territorio nacional, por lo cual Copeco ha emitido alerta verde para 10 departamentos y el Distrito Central se mantiene en alerta amarilla. Adelante, buenas noches. Así es, buenas noches Andrea y televidentes de 11 Noticias. La Comisión Permanente de Contingencias Copeco por 24 horas ha determinado que se mantiene esta alerta verde en 10 departamentos y alerta amarilla para el Distrito Central. Se esperan lluvias de débiles a moderadas acompañadas de actividad eléctrica. Esto específicamente en las regiones centro, sur, oriente y noroccidente del país. Escuchemos a Walter Aguilar, él es el pronosticador de turno de Copeco. Para 10 departamentos continúa la alerta verde, sin embargo los acumulados que tenemos más significativos para el día de mañana, martes, esperamos que sea ahí por los departamentos de Intibucá, también Ocotepeque y Lempira. En esos 3 departamentos es donde los máximos serían bastante altos de acumulados de agua, estamos hablando de 40, 60 milímetros con máximos hasta de 100 milímetros, que es bastante. El resto de los departamentos que van a estar en alerta verde, lo que es Francisco Morazán, Choluteca, Valle Olancho, El Paraíso, La Paz, entre otros, estos departamentos van a tener precipitaciones pero de carácter muy débil. El experto también aseguró que el día miércoles ingresará una vaguada al territorio nacional que podría poner también en riesgo diferentes zonas del país. Entonces nos mantenemos pendientes. En las próximas emisiones de 11 Noticias estaremos ampliando más detalles. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Odaly Urbina, y pendientes sobre si se dan cambios en este tipo de alertas que emite la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Estas son para las próximas 24 horas, así que mañana pendientes también de nuestros informativos. Jonathan, continuamos. Así es, Andrea, y siempre en este mismo tema, Tegucigalpa, la ciudad que ha sido más afectada por las lluvias, y nuestra compañera Gisela Calix nos presenta un resumen de los daños que en este momento han reportado las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Veamos. Las intensas lluvias que cayeron durante el fin de semana sobre el Distrito Central pasaron una factura. 46 familias fueron afectadas en 44 colonias. Se reportan 146 albergados en diferentes lugares, 2 deslizamientos, 30 casas afectadas, 4 de ellas destruidas en su totalidad, 8 árboles caídos, 4 tendidos eléctricos afectados y un socavón en la colonia Prados Universitarios. Tenemos 41 colonias afectadas, prácticamente la mayoría son aquí en el Distrito Central. Tenemos 44 familias afectadas, 46 familias albergadas en albergues, valga la redundancia, que han sido montados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central en centros comunales. En tanto, quienes han vivido en carne propia las inclemencias del desbordamiento de las quebradas aseguran que ya no soportan tantos días en los que su vida se ha vuelto un caos total a raíz de las correntadas que han inundado y dañado sus viviendas, enseres y hasta sus alimentos. Muy triste también porque todas sus cosas, los uniformes, todo se les fue a la basura. Ahí perdimos todos nosotros, ahí pueden observar ustedes que aquí no hay nada bueno allá, mi casa está todo destruida. Mientras tanto, las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional recuerdan a la población que viven en zonas de alto riesgo que los suelos donde están ubicadas sus casas están altamente saturados y piden que se tenga la debida precaución. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, y también las cuadrillas de la alcaldía están trabajando para habilitar el paso que se destruyó en la zona del Socavón, en la colonia Prados Universitarios, aquí en la capital.
La dimensión del daño es tal que pasarán varios meses más para que los habitantes de la colonia Prados Universitarios, al oriente de la capital, seguirán en pena, ya que por ahora no hay un plazo establecido para reconstruir la calle de la zona 2, donde la semana anterior las lluvias provocaron un enorme socavón. Los residentes del sector viven en aprietos debido a la obstrucción del paso vehicular y el riesgo de perder sus viviendas, además de las constantes interrupciones del fluido eléctrico y la pérdida de trabajo para algunos residentes. Sin embargo, dicen que deben ser pacientes para que la reconstrucción quede bien hecha y no volver a sufrir este tipo de eventualidades que obligaron a 8 familias a salir de sus hogares. Pues buscando lugares para salir, porque también tenemos problemas con la salida. Ya a las 10 de la noche nos cierran el portón y no podemos ni entrar y la vigilancia no nos quieren abrir. Sí, el más afectado soy yo, porque yo tenía mi trabajito allí, yo eso pasaba. ¿A qué se dedicaba? No, tenía unos carritos ahí. ¿Cuidaba carros? Sí, tenía mi parqueíto allí y yo fui el más afectado, pues. En tanto, quienes trabajan en restablecer la estructura vial aseguran que fueron varios factores que detonaron el hundimiento de esta calle, que estuvo a punto de causar una tragedia humana a raíz de los torrenciales aguaceros en la zona. Las situaciones del transporte, mucha gente que tiene a veces discapacidades para poder movilizarse, y esto ha venido a generar bastante problema. Temporalmente se ha habilitado un acceso vehicular en el otro extremo del sector afectado, pero por ahora no son muchos los que pueden ingresar. Por otra parte, también se han presentado algunos robos en automóviles de algunos residentes, por lo que han pedido que se les dé un poco de resguardo por parte de la Policía Nacional. Gisela Calix, 11 Noticias. Y la crecida de los ríos Ulúa y Chamolecón mantiene en alerta a los pobladores del Valle de Sula, en parte porque ese sector está altamente vulnerable desde el paso de las tormentas tropicales ETA e Iota. Desde los fenómenos ETA e Iota, el nivel de los ríos Ulúa y Chamelecón cambiaron drásticamente su caudal, por lo que en corto tiempo las lluvias podrían generar sus desbordamientos y provocar nuevamente inundaciones en el Valle de Sula. El cauce de los ríos ha cambiado, principalmente el Chamelecón y el Ulúa y otros ríos secundarios. Los niveles del lecho de los ríos ha aumentado, eso significa que su cauce también ha aumentado y se ha acercado aún más a borde de superficie de comunidades. Sí se necesita, por ejemplo, de parte del gobierno empezar un trabajo de dragado. Las autoridades municipales de San Pedro Sula ya ejecutan procesos de prevención, entre ellos limpieza de ciudad, almacenamiento de alimentos y ubicación estratégica de albergues. Identificación de albergues, limpieza de cunetas, también lo que es uso de alta tecnología, administradores de albergues, que es muy importante. Estamos haciendo un solo equipo para poder darle una respuesta a la ciudadanía sanpedrana en caso de que exista una emergencia. Los cuerpos de socorro exponen que su personal y logística se encuentran activas y vigilantes para evitar la pérdida de vidas humanas. Nuestro personal y nuestra logística ya se encuentra activa. Sabemos que la logística es poco y es la preocupación del alcalde que a través de las instituciones, dice él, unificar los esfuerzos, ¿verdad? El fantasma de las inundaciones en el Valle de Sula solo podrán desaparecer cuando impulsen la construcción de represas El Tablón en el río Chamelecón y Jicatuyo y Los Llanitos en el río Ulúa, porque el restablecimiento de los bordos no servirá frente a temporadas ciclónicas, aseguran estos expertos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Gracias por continuar con nosotros en 11 Noticias, emisión estelar. Y a continuación le presentamos una nota de nuestra compañera Kelly Olivera, que nos informa que los diputados solicitarán se investigue la fuga de agua en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Palmerola, que tiene un costo de 240 millones de dólares. Veamos.
Ante las imágenes difundidas el pasado fin de semana en redes sociales y medios de comunicación, en las que se mostraba la filtración de agua por el techo en un área del nuevo Aeropuerto Internacional Palmerola, que fue construido a un costo de $240 millones, el diputado Juan Barahona pedirá que se investigue el estado de la obra física, la calidad de la misma y la calidad de productos utilizados para su construcción, porque el Estado hondureño, a través de los impuestos de todos, pagará la obra por 28 años. Ahí lo que cabe es hacer una investigación minuciosa por qué esta construcción se convirtió en los primeros aguaceros en una coladera. Eso no es posible en una construcción que apenas se acaba de inaugurar. Ante las reiteradas denuncias de supuestos actos de corrupción en la concesión y construcción de la obra, la expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Juliet Handal, asegura que la madre naturaleza se encargó de develar esta realidad. Esto le va a hacer bien, va a beneficiar tanto a los involucrados en ese proyecto que han sido denunciados, como también la claridad que tengamos los hondureños, que tenemos derecho a saber qué sucede con el dinero que todos aportamos. Ante estos cuestionamientos, representantes de la concesionaria que administra el aeropuerto califican la viralización del video como una campaña de desprestigio y de política, ya que reconocen que se dio un incidente con una tubería ante la gran cantidad de agua lluvia que cayó ese día y que fue solucionado casi de manera inmediata, costos que son absorbidos por el concesionario. Lo que se dañaron fueron 4 tankers, los cuales ya están reparados, ya están ahorita en funcionamiento y posiblemente mañana ya están operativos. O sea, no hay que hacer tan grandes las cosas. Creo que se ha hecho demasiado en el tema. Y obviamente Palmerola siempre ha sido un tema a cuestionar, hablando de corrupción, hablando de todo, ¿no? Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y preste atención a la siguiente información. El alcalde capitalino Jorge Aldana anuncia que va a endeudar a la comuna con un millonario préstamo para habilitar el polémico proyecto Trans 450. A pesar de los fuertes cuestionamientos de los diversos sectores de la capital, el alcalde Jorge Aldana se propone terminar para el mes de octubre el cuestionado proyecto Trans 450 y para ello negocia otro préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto aún no revelado. A octubre de este año tiene que estar terminada por completo la obra gris sobre el Trans 450, con apoyo del BID, siempre con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y lógicamente también con fondos nacionales. De acuerdo al edil, se trata de dar respuesta a la población con un mejor servicio de transporte público en la capital. Sin embargo, quienes conocen de la infraestructura recomiendan al gobierno local abstenerse de hacer este tipo de inversión porque el Trans 450 es un proyecto fracasado. Realmente seguirse endeudando en este proyecto hay que pensarlo mucho, ya que ya estamos pagando más de $48 millones que ya se está pagando y eso está votado. Y tiene muchos sitios de conflictos, muchos sitios. Por lo tanto, si este proyecto sigue planteándose de la misma forma inicial, yo les digo, van a tener problemas serios. Otros son del criterio que la idea del alcalde Jorge Aldana no es mala, pero a la par de la construcción del Trans 450, también se debe de hacer una auditoría sobre los primeros 1.000 millones invertidos en la capital, fondos que fueron adquiridos con el Banco Interamericano de Desarrollo para este tipo de proyecto. Creo que deben de ejecutarse dos acciones en paralelo. Por una parte, que los órganos contralores del Estado y operadores de justicia investiguen si hubo algún acto al margen de la ley y se sancione a quien lo haya cometido, pero por el otro lado, que lo antes posible se ayude a brindar una respuesta en materia de servicio. Expertos en el área de la construcción opinan que continuar con la ejecución de este servicio de transporte urbano se corre el riesgo de endeudar más los fondos de la municipalidad para echar en marcha este servicio cuando las calles quedarán más angostas y el tráfico vehicular se volverá más tedioso. René Amaya, 11 Noticias. Nuestro compañero Guillermo Paz Manueles nos informa que salen los primeros indicios de responsabilidad penal sobre el fondo departamental.
Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas entregaron al Ministerio Público los primeros 6 pliegos con responsabilidad penal sobre malos manejos que hicieron algunos diputados del Congreso Nacional anterior del cuestionado fondo departamental. Facilita al Ministerio Público en el proceso de su investigación, evita las demoras y también podrá tener información valiosa de parte del TCC que mejorará cuando así lo considera, cuando haya responsabilidades penales, iniciar los requerimientos fiscales si así procediera. Se explicó que estos pliegos de responsabilidad penal corresponden a un número total de 33 auditorías que el TSC efectuó sobre estos malos manejos, que suman más de 50 millones de lempiras, por lo que el Ministerio Público tendrá que investigar para deducir la responsabilidad del caso. Tanto que la propia ley del Tribunal Superior de Cuentas establece efectivamente que cuando los hallazgos producto de estas auditorías dan efectivamente indicios de responsabilidad penal, esta información debe ser puesta a disposición del Ministerio Público para que se haga la investigación pertinente. Yo creo que el Ministerio Público lo que tiene que hacer es darle seguimiento a estos pliegos de responsabilidad que ha recibido del Tribunal Superior de Cuentas e investigar adecuadamente y perseguir a los culpables o a los presuntos responsables de haber violentado la ley y haber malversado fondos públicos. Analistas dicen que el Poder Legislativo actual bajo ningún argumento puede rehabilitar el fondo departamental porque la población lo rechazaría como sinónimo de abusos y arbitrariedad. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Cambiamos completamente de tema, vamos a mejores noticias, noticias alentadoras. Vamos con Sami Mustaklem y Rosa Alvarado a 5 días de que se desarrolle la final de la Champions League hasta París, Francia. Buenas noches, ¿cuál es el ambiente? Pepsi te encanta, te mueve, presenta. Buenas noches, compañeros, desde París, Canal 11, seguimos en esta gran aventura, en esta gran experiencia que les estamos trayendo previo a la gran final de la UEFA Champions League, aquí con Rosa Alvarado. Así es, Sami, nos encontramos desde los Campos Elíseos, ¿no? Desde uno de los lugares más importantes en París, y qué digo de París, de Francia, disfrutando de esta previa de la gran final de la UEFA Champions League, una final que sin duda alguna estamos viviendo el ambiente desde ya con esas noticias de Kylian Mbappé. Por cierto, hemos tenido una gran jornada de Kylian Mbappé, se habla mucho, se habla de Benzema, pero hoy estuvimos en el Stade de France, allá en Saint-Denis, a unos kilómetros al norte de París, un estadio espectacular que solo pudimos conocer por fuera debido a las estrictas medidas de seguridad, de logística, la gente que está participando para tener este recinto listo para la gran final de este sábado. Y bueno, todos sabemos lo que se mueve alrededor de la UEFA Champions League, pero así como lo decía Sami, este tema de Kylian Mbappé ha apasionado a aquellos que no son incluso apasionados por el deporte y sobre todo por el fútbol, porque se trata de un movimiento de 57 millones, estamos hablando por temporada, esta renovación que ha tenido el francés hasta 2025. Yo les digo algo, acá estamos de madrugada en París, miren el movimiento que se está desatando por lo menos hasta este momento, y cada una de las personas con las que hemos platicado saben y tienen conocimiento de lo que hace Karim Benzema también, pero sobre todo, imagínate, iba a tener un compañero de fórmula como Kylian Mbappé y ahora sus sueños han sido destrozados. Y por cierto, hablando de Karim Benzema, que entrará en el club de honores donde está el gran Paolo Maldini, ex central del AC Milán, y su ex compañero Cristiano Ronaldo. Rosa. Sí, esto como máximos participantes, ¿no?, de las finales de la UEFA Champions League. Tendrá su sexta final Karim Benzema, y adivine quién va a estar ahí para medir todo: Sami y su servidora. Así que vamos a estar presentes, pero siempre con nuestra Pepsi en mano. Es correcto, siempre con nuestra Pepsi en mano, y es que el fútbol nos encanta, nos mueve, y más si son los partidos de la Champions. Ahora, con esta final que se viene, nada mejor que una Pepsi, Rosa. Se vive súper intenso, y sobre todo acá, desde el epicentro que estamos viviendo este ambiente previo a la final de la Champions, porque sabemos que con Pepsi te encanta, te mueve. Y
con el Arco del Triunfo aquí a nuestras espaldas. Disfruten de estas imágenes espectaculares que les traemos desde París. Saludcita, Rosa, y buenas noches allá en estudio. Un tribunal de Kiev condenó este lunes a cadena perpetua a un soldado ruso hallado culpable por crímenes de guerra, en el primer veredicto de este tipo desde que inició la invasión rusa en Ucrania. El tribunal del distrito de Solomiansky declaró culpable a Vadim Shishimarin, un joven soldado de 21 años, por la muerte de un civil ucraniano de 69 años de edad, que estaba desarmado y en bicicleta, e iba hablando por teléfono. La muerte ocurrió el pasado 28 de febrero, 4 días después del inicio de la invasión rusa. Shishimarin es el primer soldado ruso procesado en Ucrania por crímenes de guerra. Fue condenado a cadena perpetua de acuerdo al Código Penal de Ucrania por el crimen de maltrato o muerte de prisioneros de guerra o civiles. La corte ucraniana consideró además que el soldado había incurrido en homicidio premeditado y le aplicó la máxima pena prevista para este cargo. Según relato de lo ocurrido, el soldado disparó sobre un civil tras recibir la orden de un superior. La fiscalía, por su parte, argumentó que el soldado actuó en plena conciencia de sus actos. Lo lamento mucho, no me negué a cumplir la orden y estoy dispuesto a acatar la pena que se me imponga, habría declarado el soldado durante el juicio. Este es un informe para 11 Noticias. Continuamos con información nacional. Gerlen Díaz nos cuenta que asciende a 3 los fallecidos en una masacre ocurrida en una cancha de fútbol en Choloma Cortés. A 3 ascienden las víctimas mortales de la masacre ocurrida en una cancha de fútbol de la colonia Victoria de Choloma Cortés, ya que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social falleció Lester López, quien había ingresado herido. Entre los fallecidos también está Javier Rivera, quien emigró de San Luis Santa Bárbara a buscar mejores condiciones de vida, pero lo que encontró fue la muerte a manos de sujetos que dispararon con armas de guerra mientras jugaban un partido de fútbol. Hoy sus familiares piden justicia. Apenas 21 años él, con toda la juventud por delante. Se vino del pueblo con muchos sueños. Así es, sí. Él venía a trabajar. Al arte, amante al fútbol. Javier era una persona que amaba el fútbol. Javier era una persona que le gustaba el folclore, le gustaba bailar danzas. Una persona muy carismática. Por su parte, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida ya trabaja en varias hipótesis, entre ellas supuesta rivalidad entre grupos delictivos. Específicamente la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATE están efectuando ya diligencias investigativas para determinar o establecer qué fue lo que ocurrió con este hecho criminal que sucedió en el sector de la colonia López Arellano. Esta ola de violencia que sacude al país se debe a que aún existen investigaciones piadosas y los criminales se amparan en la impunidad, según analistas. Consenso, pues, en todas las instituciones que operan justicia, que el fenómeno está ocurriendo, ¿verdad? Y que el fenómeno se acrecenta cada vez que en el país se requiere de ocultar un tema importante, cada vez que en el país se va a hacer una discusión sobre los intereses en general. Para 11 Noticias, Gerlen Díaz. Y la defensa del extraditable Rafael Eduardo Cáceres Soto, capturado este fin de semana, aduce que hay inconsistencias en su proceso. Guillermo Paz Manueles nos tiene todos los detalles. La defensa del hondureño Rafael Eduardo Cáceres Soto, capturado este fin de semana para extradición a los Estados Unidos o Panamá, aseguró que según versión de su cliente, a este lo quieren juzgar 2 veces por los mismos delitos, cuando incluso ya goza de una carta de libertad extendida por la justicia norteamericana. Él se sometió a la figura de una extradición simplificada para ir a responder por estos hechos a Estados Unidos. En Estados Unidos él se declaró culpable
los Estados Unidos le dieron tiempo servido a él, es decir, que cuando salió la sentencia ya se sentían satisfechos con el tiempo que él había estado en la cárcel. Por su parte, abogados penalistas aducen que la defensa de Cáceres Soto está en su derecho de utilizar cualquier argumento para dilatar el proceso de entrega de su cliente, pero que esto de nada servirá, ya que la solicitud de petición que recibió el juez natural solo le permite ver la forma del asunto y no el fondo. En ese sentido habrá que establecer si son los mismos hechos y es la misma corte, porque puede ser que tenga una carta de libertad efectivamente, pero sean por hechos totalmente distintos a los que se le están imputando en este momento, en momentos distintos. Deberá de acreditar su carta de liberación y que además esos hechos coincidan entre la carta de liberación y los hechos por los cuales está siendo solicitado en extradición por parte del gobierno estadounidense para desvirtuar ese extremo. Se dijo que las pruebas a favor del nuevo extraditado deberán ser presentadas ante el juez de distrito que lleve el caso en los Estados Unidos. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. En un hecho confuso murió electrocutado Ever Alvarado Padilla. Su cuerpo quedó aferrado a un cable de alta tensión ubicado en un parque del anillo periférico en la colonia Villanueva de la capital. No, él trabajaba con la alcaldía anteriormente. ¿Pero lo despidieron? No le sabría decir. ¿Andaba buscando trabajo también? Sí, imagínate que madruga uno. Gracias por continuar con nosotros en 11 Noticias, emisión estelar. Ahora en temas económicos le presentamos un informe del COED que indica que los hondureños han perdido su capacidad económica en más de un 15%. En un 15% se ha incrementado el costo de vida de los hondureños en lo que va del presente año, de acuerdo a las cifras que maneja el Departamento de Análisis Económico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. El 15% ha sido la pérdida en el poder adquisitivo de los hogares. Bueno, al final el costo de vida está explicado en casi un 50% por el incremento en los precios de los combustibles y los alimentos importados. Acordémonos que al final del día los combustibles son el motor que moviliza la economía nacional, principalmente el diésel, que ha tenido fuertes incrementos desde febrero, que inició la guerra entre Rusia y Ucrania, hasta este momento. Lo anterior debe llamar la atención de las autoridades de gobierno, recomiendan los representantes de la empresa privada, que a su vez recomiendan buscar estrategias para evitar mayores impactos, especialmente en aquellos productos que son esenciales para el hogar. Es delicado en este momento y me parece que tenemos que darle la prioridad del caso como país, desde el sector privado, el sector público y diferentes sectores, poder trabajar en medidas que permitan hacer frente a esta situación que se nos viene. La cifra podría quedarse corta a criterio de algunos ciudadanos que cada día se las ingenian para llevar, aunque sea lo más básico que demanda su familia. Todo está caro, tanto sube también tanto como la canasta básica, en muchas cosas. Cuando uno dice ir a un comedor, uno cree que va a comprar barato y todos se lo dan más caro. Para cubrir lo que es el costo de la canasta básica, lo que es el trabajador, tienen que ser por lo menos 2 salarios mínimos. No digamos que va a subir lo que es el costo de 15%, no, eso es por lo menos el triple de eso, lo que queda como déficit para cubrir lo que es el costo de la canasta básica. De acuerdo a las estimaciones, en promedio el costo de canasta básica se ha disparado en unos 800 lempiras, alcanzando un costo superior a los 16,000 lempiras. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Lunes entraron en vigencia las primeras medidas de ahorro en el tema energético anunciadas por el gobierno, mismas que a criterio de los representantes de la empresa privada deben ir acompañadas de una campaña masiva para concientizar a la ciudadanía. Bueno, en primera instancia la propuesta de la empresa privada es una campaña de educación para ahorrar tanto combustibles como energía eléctrica en las empresas y en nuestros hogares. Volver eficientes los sistemas que tenemos en las empresas, así como las instalaciones eléctricas de nuestras casas. En cuanto a las medidas que el gobierno ha implementado del teletrabajo en al menos el 50%
de su planta laboral, nosotros creemos que es correcto. Este punto de hacer conciencia a la ciudadanía para que por iniciativa propia se adopten medidas de ahorro es compartido por reconocidos economistas del país, ya que a medida se incrementa la demanda de los energéticos, el gobierno eroga más divisas por el pago de la factura petrolera. Sí, mire, cualquier medida que se tome para disminuir el consumo de combustible es beneficioso para la economía en general y para la economía familiar. Pero aquí quien debe concientizarse más es el ciudadano. Y autoridades del Banco Central de Honduras aseguran que las reservas internacionales están fortalecidas. Sin embargo, economistas aseguran que pues ellos tienen sus dudas. Víctor Valladares nos tiene la información. Autoridades del Banco Central de Honduras han dado a conocer cifras relevantes en las proyecciones económicas del país, destacando una balanza comercial fortalecida, una deuda pública alta pero manejable, también ingresos por exportaciones y remesas que garantizan la estabilidad en las reservas internacionales, mismas que en este momento ascienden a 8.815.4 millones de dólares. A la fecha, pues, vemos que las importaciones han presentado un comportamiento de recuperación respecto a periodos anteriores y la cobertura en meses de importación sigue siendo alta, entonces por esa parte pues estamos cubiertos. Sin embargo, la decisión de tomar un préstamo de $1.000 millones en las reservas internacionales sigue siendo la gran preocupación para algunos sectores, aunque a su vez reconocen que el gobierno posee pocas opciones para financiar el presupuesto de este año. El principal riesgo que FOSDE ha podido ver es que no se vaya a utilizar bien el dinero, es decir, que ese endeudamiento no vaya orientado a generar empresas, a generar empleo. El tema de la factura petrolera y otros impactos generados por el conflicto entre Rusia y Ucrania también forma parte de las preocupaciones. En relación a la llegada de la inversión extranjera, se manejan cifras positivas según las proyecciones del Banco Central. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. A continuación le invitamos a conocer nuestra nota positiva del día. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Atención ciudadanos, el gobierno de Estados Unidos anunció la disposición de un total de 35,000 visas H-2B, es decir, visas de trabajo para Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití, las cuales entrarán en vigencia a partir del segundo semestre de este año. Dichas visas no son agrícolas, están orientadas para que empresas estadounidenses contraten personal hondureño para trabajar en el país norteamericano por un tiempo en áreas como jardinería, limpieza, trabajos forestales, cortadores de carne, meseros, cocineros, entre otros oficios. Cabe destacar que estas oportunidades también van dirigidas a los sectores que aplican por primera vez, destinando 11.500 visas para estos ciudadanos que brindarán por primera vez sus servicios a Estados Unidos. ¿Cómo aplicar? El peticionario hondureño deberá presentar una solicitud de certificación de empleo temporal para mano extranjera y constatar que volverá a Honduras. El ciudadano no debe tener antecedentes penales ni migratorios y debe llenar el formulario en la página de la Embajada de Estados Unidos. De las 35,000 visas, 23.500 serán destinadas a ciudadanos que ya habían sido beneficiados en los últimos 3 años y volverán al país norte para trabajar y buscar más oportunidades. Para 11 Noticias, Kate Padgett. Y con el inicio del invierno vienen varias enfermedades, sobre todo en niños, esto en la zona norte del país, nos informa Shirley Martínez. Con la llegada de la temporada lluviosa y el cambio climático se han desatado las enfermedades respiratorias, especialmente neumonías e influenza. A esta lista de enfermedades se suma el dengue grave, acorralando a la población infantil de la zona norte de Honduras. El peligro del dengue. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestros hogares, vigilar de todos esos criaderos posibles de zancudos que pone un poco fresco. Hay muchas personas
que son susceptibles a estos cambios, más que todo pacientes asmáticos y eso, con cambios de temperatura. Pero la influenza estamos, gracias a Dios, estamos poniendo la vacuna. Tenemos un incremento, tenemos 689 casos. Un poco más de neumonías en comparación al año anterior. El abandono de vacunas tradicionales ha provocado que estos padecimientos se disparen de manera desmedida. Aproximadamente vacunas que tenemos que aplicar para la influenza, solo hemos aplicado 10.000, casi 10.500 dosis son las aplicadas. Llevamos un 10%. Actualmente las salas pediátricas se encuentran en un 80% de su ocupación debido a estas enfermedades, por lo que extienden el llamado a prevenirlas. ¿Hay algún familiar que tenga fiebre, malestar general? Acudamos a los establecimientos de salud, especialmente si son niños. Aunque son enfermedades prevenibles, los galenos sugieren trasladar a los afectados de inmediato a un centro médico en la aparición de primeros síntomas y evitar a toda costa la automedicación. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y los maestros interinos protestaron este día en frente de la Casa de Gobierno para exigir sus plazas permanentes. Los profesores que están de manera interina desde hace varios años en el sistema público nacional, que suman unos 14.000 a nivel nacional, exigieron en frente de Casa de Gobierno que se les nombre en propiedad, pues ya cumplieron con los requisitos sin necesidad de someterse a concursos, aunque son parte de los afectados al derogarse el decreto 100/2021 que otorgaba permanencia junto a los docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROECO. Ya llevamos 6 meses en esta problemática y aún no tenemos respuesta favorable para los docentes interinos. Imagínense que tenemos docentes interinos con 10, 15, 20 años de estar en esta condición. La dirigencia magisterial asegura que cualquiera de sus agremiados que está en esta situación tendrá acompañamiento, pero deberán someterse a concursos junto a los aspirantes a otros cargos como secretarios, directores distritales y departamentales de educación para hacer valer el estatuto del docente. Deben de darse los concursos tanto para los directores departamentales, secretarios departamentales, para los que están en talento humano en cada una, en las subdirecciones de talento humano en cada una de las direcciones departamentales, a los distritales y también a los municipales. El secretario de Educación, Daniel Esponda, hace un llamado a los profesores para que retornen a sus aulas porque se hará valer la ley y los concursos son parte del proceso para el otorgamiento de plazas. En primera instancia deben de presentarse a sus puestos de trabajo porque todavía son empleados de la Secretaría. De lo contrario, nosotros aplicaríamos las medidas correctivas. No tiene ningún sentido la toma. Los docentes aseguran que proseguirán con sus acciones de presión a nivel nacional hasta lograr los nombramientos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y los miembros del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP, ya llevan unos 14 días en la toma de instalaciones, con lo que hoy impidieron el ingreso al director de la entidad, Freddy Cerrato. El funcionario aseguró que las finanzas no permiten ajustes salariales que exigen los empleados, pues si eso pasa, en 2 años cerrarían porque las múltiples conquistas del contrato colectivo y sueldos arriba de los 100.000 empiras de algunos empleados harían invariable sostener la institución. Y que de seguir con este mecanismo y de no revisarlo, en el 2025 habría que cerrar el INFOP porque ya no alcanzaría más que para pagar sueldos y salarios y gastos administrativos. La verdad que mi postura no es intransigente, no está al margen de la ley, lo dice el mismo artículo 98 del estatuto que ellos tienen. Entonces son más bien ellos los que no quieren revisarlo porque al final saben que de la revisión hay que rendirle un informe al pueblo. Y a mí me pusieron en este puesto la presidenta Xiomara Castro a través del Consejo Directivo, justamente para recuperar, para refundar el INFOP. Que los ajustes están autorizados por la Secretaría de Finanzas y deben cumplirse. Además, niegan que sean varios los funcionarios quienes devengan arriba de los 100.000 empiras de salario mensual. Bien, y así nos despedimos. Vamos a dar seguimiento a esa situación del INFOP. Por supuesto que los empleados exigen que se les aumenten los salarios. Las autoridades dicen que no es viable para ellos. Sí, es pendiente de las próximas emisiones de 11 Noticias. Pero a continuación ya viene Marlon Mejía, el gallo de los deportes. Andrea, ya el fin de semana culminaron las ligas más importantes de Europa, un final dramático en Inglaterra y también en Italia con el Milan, que volvió a ser campeón luego de 10 años. Así es, por supuesto, el resumen a continuación con el gallo de los deportes. Feliz noche, con permiso. Buenas noches.